incremental, lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Este libro es un libro de física, no es un libro de mecánica de fluido, por lo tanto es un libro muy suavecito. Yo quise comenzar con este libro para que ustedes no se sientan, eh, ¿cómo se dice? No se sientan cuando ven algo que no conocen, uno se asusta, se aburre y se va. Entonces yo he querido comenzar con un libro muy livianito, que es este que le dije que se llama Serway, Física 1, Serway. Ahí ustedes lo están viendo, a ver si no lo ven acá. Eh, uh -huh. Acá miren, ahí donde dice extracto, mecánica de fluido, física Serway, bueno, así se escribe, es Serway. Bueno, el que le interesa lo busque. Yo obviamente le voy a dar algunas partes del libro. El libro que tenemos que nosotros estudiar es este, que se llama, es de Yunus Jengel, también es de mecánica, ese sí, es fuerte, es de mecánica de fluido, es un libro un poquito más, es también accesible, nada más que requiere por ahí mucho, un poco de química. Acá ustedes están viendo un poco de integrales. En cambio, el del libro de física comienza con poco y casi nada de integrales. Tiene algo de cálculo diferencial, pero muy poco. Bueno, les decía entonces, esta ecuación ya la obtuvimos. Recuerden que había que tener eh, dos conceptos claros, o cuatro conceptos. El concepto de teorema de continuidad. Recuerden que el teorema de la continuidad dice que la velocidad por el área, velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Eso lo vimos hace un par de clases atrás. Ese sería el primer requisito para entender esto. El segundo requisito, saber lo que es la energía cinética, que está acá, miren. Saber lo que es la energía cinética, o por definición, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Eso sale de la dinámica, que no me voy a poner a hablar de dinámica ahora. Y luego el tercer concepto que necesitan es el de energía potencial, que también está acá, que dice que la masa por la gravedad y por la altura es igual a la energía potencial gravitacional. Bueno, entonces energía cinética más energía potencial y más el teorema de continuidad, más un cuarto concepto que necesitan saber, que es el concepto de trabajo y energía, ¿sí? O del teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo y la energía nos dice a nosotros que la energía neta de un sistema mecánico es igual a la sumatoria de todas las energías cinéticas más toda la energía potencial. Bueno, usando esos cuatro conceptos nosotros obtenemos esta ecuación, ¿sí? Obtenemos esta ecuación en su forma, dijéramos, más larga, porque la de abajo, fíjense, es en su forma más corta. Bueno, fíjense que le había advertido que esto, ¿sí? El teorema Bernoulli no se aplica a todos los casos, ¿sí? Es decir, no siempre se puede aplicar a cualquier tipo de análisis o a cualquier tipo de fluido, sino habíamos dicho que solamente se aplicará a fluidos ideales. Entonces cabe recordarle a ustedes que es un fluido ideal. Si yo mal no recuerdo, le había pedido a alguien de ustedes, y creo que era justamente a Gaspar, creo que le había pedido, pero no importa, yo igual se lo digo ahora, pero ustedes tienen que saber que esta ecuación
como la mayoría de las ecuaciones, eh, ¿m? Como por ejemplo la ecuación de gases de ecuación de estado de los gases ideales, bueno, se aplica a masas gaseosas ideales. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Esta ecuación de la fluidodinámica, conocida como ecuación de Bernoulli, se va a aplicar a los fluidos ideales. Yo por lo pronto, fíjense, le voy a decir que lo que es la ecuación de estado de gases ideales eh, para la termodinámica, la ecuación de Bernoulli es su equivalente, pero a la fluidodinámica, ¿sí? Así que tiene su equivalencia. Por lo tanto, esta ecuación se medirá en términos de energía, es decir, en términos de Joule. Bueno, ustedes lo que yo quiero que no se olviden es esto, esta pequeña parte que dice que la ecuación, ¿sí?, de Bernoulli va a ser igual a la presión, o más bien a al diferencial de presión, por un medio de la densidad. Fíjense que acá desaparece la densidad, eso lo expliqué en la clase pasada, por qué usamos densidad y no usamos volumen, masa, perdón. Entonces, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más acá, densidad otra vez, por la gravedad por la altura. Y todo eso, según el señor Bernoulli, va a ser igual a una constante. Bueno, esa ecuación la tienen que saber siempre de memoria, pero acá hay que hacer, como les dije, siempre recuerden que se aplica a fluidos ideales. Entonces, ¿qué es un fluido ideal? Un fluido ideal es aquel que cumple por lo menos con 4 de las siguientes condiciones. Primero, que tiene que ser un fluido laminar, ¿sí? Recuerden que un fluido laminar, a ver, alguien está queriendo entrar, vamos a darle permiso. Señor Fernando Guerrero, recuerden que un fluido laminar es un fluido que se supone no tiene en su interior turbulencia. Repito, un fluido laminar, ¿sí?, es aquel que no contiene turbulencia. En ese sentido, yo alguna vez le expliqué que un modelo analítico o un modelo de estudio es este el que están viendo ustedes, ¿sí? Este modelo, ustedes ven estos vectores, que son los vectores velocidad, ¿sí? Es así como se concibe un fluido laminar, formado por capas, capas como si fuera una resma de papel. Bueno, un fluido laminar tiene esa forma, obviamente, dentro de un modelo analítico. En la realidad, obviamente, no hay ninguna lámina, el fluido se comporta como en gana se lo viene, no le hace caso a las cuestiones analíticas humanas, ¿no? Pero sí nos sirve a nosotros para inventar esa cualidad del fluido, denominada laminar, para nosotros condicionar al fluido ideal. Bueno, ese es el primer requisito, que el fluido sea laminar. Y laminar, ya le dije, que no posea turbulencia. Recuerden, sobre esa clasificación que se le da a un fluido, hay una ecuación que se llama número de Reynolds, ¿sí? Es una ecuación práctica, es decir, no es una ecuación analítica. Alguien modeló una ecuación mediante la prueba y error y llegó a ciertas variables con cierta constante. Bueno, ese señor se llamó Reynolds, lo hizo en casi 1900, principio de 1900, mitad de 1800. Entonces él propuso la ecuación, más adelante sale la ecuación de Reynolds, y estableció bandas. Dijo, a partir de esta ecuación voy a establecer bandas. Como el mismo nombre de la ecuación lo dice, número de Reynolds, esto es un número. Ya le dije, es una fórmula práctica, no es una fórmula analítica. Entonces él dijo, entre 2000
y 3000, número de Reynolds, el fluido se va a considerar como laminar. Entre 3000 y 5000 el fluido se va a considerar en transición. Transición significa que ya el fluido empieza a tener algo de turbulencia, pero mantiene cierta característica de laminaridad. Y más allá de los 5000 números de Reynolds, el fluido ya se considera turbulento, ¿no? Entonces tenemos fluidos laminares, fluido de transición y fluido turbulento. Bueno, la laminaridad es la primera condición. Una segunda condición que debe cumplir un fluido. La segunda condición es que la densidad sea igual en todos los puntos del fluido, ¿sí? Es decir, que si uno toma una muestra de un fluido en un conducto, en un punto A, y mide su densidad, y toma otra muestra de un punto B, y toma su densidad, y así en un punto C, y hasta varios puntos, y uno debe verificar que la densidad tiene que ser constante, es decir, la misma. Recuerden que la densidad es la masa por el volumen. La densidad es una propiedad intensiva, y como propiedad intensiva, recuerden que las propiedades que vimos en termodinámica, las propiedades intensivas, se pueden considerar como propiedades de estado. Bueno, segunda propiedad, entonces, densidad constante, ¿sí? Tercera propiedad. Una cosa antes que diga la tercera propiedad. Acabamos de decir que la primera condición era que el flujo sea laminar y por lo tanto no turbulento. Si uno quiere hacer un análisis de lo que significa un flujo laminar, hay una operación matemática que se llama gradiente de un vector, ¿sí? Bueno, en términos matemáticos, para cumplir el requisito de flujo laminar, se dice que el gradiente del fluido tiene que ser cero. Es largo de explicarle qué es un gradiente, porque necesitamos un poco de cálculo avanzado. Simplemente le diré, cuando el gradiente de un fluido es igual a cero, eso nos garantiza que el fluido va a ser laminar. Bueno, entonces tenemos la primera, tenemos la segunda y tenemos la tercera, que la velocidad sea constante. Es decir, que la velocidad del fluido esté dada por el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y de hecho, ¿no? Si es laminar, las capas van a tener que tener aproximadamente la misma velocidad, y por lo tanto, para tener la misma velocidad, se dice que tenemos velocidad constante. Y el único movimiento en cinemática que tiene velocidad constante es el movimiento uniforme rectilíneo. Bueno, tercera condición, entonces, que la velocidad del fluido sea constante. Cuarta y hay más condiciones, ¿no? A mí solamente me van a interesar estas cuatro en un principio. La cuarta condición es que el fluido, ¿sí?, en sí mismo no sea afectado por interacciones magnéticas ni interacciones eléctricas, sí va a ser afectado por interacciones gravitacionales, ¿sí? Pero si hubiera interacciones eléctrica y magnética, el fluido, vamos a suponerlo que no le afecta. Esto es muy importante, lo que acabo de decir, lo último. ¿Por qué es muy importante? Porque generalmente, por una cuestión de económica, se toma como referencia de análisis el comportamiento de un líquido dentro de una cañería a el agua. Repito, se toma como referencia o como patrón el comportamiento del fluido en un conducto a el agua. ¿Por qué a el agua? Porque
es el fluido más económico y más elemental. Entonces, se estudia el comportamiento del agua en un determinado sistema de transmisión, y luego se compara con el comportamiento de otro fluido, ¿no? O sea, tomamos como referencia el agua. Y el agua, ya cuando veamos caldera, vamos a ver, y creo haberles pedido también que estudien un poco lo que es el agua en laboratorio. El agua por naturaleza es muy, muy, a ver, hay un experimento súper sencillo para que ustedes vean que el agua naturalmente es diamagnética. ¿Qué significa que es diamagnética? Que es afectada por un imán. Ustedes hagan un chorrito de agua así suavecito nomás ahí en la canilla de la casa y acérquenle un imán al chorro de agua y van a ver que el agua trata de, dependiendo el polo que estén acercando, en una situación el chorrito se va a acercar al imán, o depende del polo, se va a alejar del imán. Con eso queda demostrado que el agua es diamagnética. Es decir, que el agua, como patrón de referencia para el análisis de fluidodinámica, es afectada por el magnetismo. Y si afectada por el magnetismo, es afectada por la electricidad. Por lo tanto, el agua, más allá de su economía, es uno de los fluidos que más se usa como patrón, pero que no es dentro de los requisitos, no cumple con el tema de que no sea afectado por las fuerzas eléctricas ni magnéticas. En cambio, sí por la gravitatoria. Bueno, esos 4 requisitos, hay más, repito, pero con eso yo me conformaría que un fluido se considere como ideal. Si de entrada le estoy diciendo que el agua, a pesar que se toma como patrón, no cumple con los requisitos, imagínense cualquier otro líquido. O sea que casi no existe, no hay un líquido que cumpla con las condiciones. Un líquido de interés me refiero, porque ustedes apenas ponen a desplazar un poco de agua, se genera turbulencia. Bueno, entonces a ese líquido o fluido ideal nosotros vamos a hacer cumplir el teorema de Bernoulli. Bueno, hasta allí el teorema de Bernoulli. Entonces, bueno, vamos a resolver algunos problemas. A mí me gustaría que comencemos resolviendo unos problemas típicos, son 3 problemas típicos, ¿sí? El problema de gasto cálculo de gasto, que dicho de otra forma es cálculo de caudal, cálculo de presión y cálculo de desnivel. Son los 3 tipos de cálculos clásicos que nosotros comenzamos en un estudio. Entonces comenzamos con el cálculo de gasto. Recuerden que el cálculo de gasto se dice al caudal, se le llama gasto. Bueno, fíjense, se va a usar una propiedad diferencial. Se va a usar la propiedad diferencial de la presión. Acá tenemos, en esta figura que ustedes están viendo, tenemos una parte, un sector de un caño o de un conducto que a un lado tiene una sección determinada y en el otro lado tiene una sección mayor que la primera. Esa diferencia de sección, ¿sí? Y dada el teorema de continuidad, el agua que pasa por el área 1, es decir, por el área más ancha, el área o el volumen de agua que pasa por el área A, debe ser igual
al volumen que pasa en el área 2. Fíjense que el área 2 es esta partecita. Entonces, eso me exige el teorema de la continuidad, que el mismo volumen en el área A tiene que ser en el área 1 y en el área 2. Entonces, el volumen de agua que está circulando por allí, la única forma de cumplir con ese requisito es que varíe algunas de sus propiedades. Y como se trata de fluido, entre las propiedades que tiene es la propiedad de presión, ¿sí? La propiedad de volumen y la propiedad de caudal. Entonces, alguna de esas propiedades para cumplir el requisito de la continuidad se tiene que modificar. Y la historia es así. Si un líquido circula por un determinado sector, ¿sí? Y luego inmediatamente ese sector sufre una restricción o estreñimiento, es decir, que se achica la sección, el punto o por el sector donde se restringió el paso del fluido, allí su velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, ¿sí? Significa que su presión va a disminuir, ¿sí? Bueno, eso es en términos observacionales. Vamos a ver cómo podemos aplicar a esta situación eh, eh, la ecuación de Bernoulli. Bueno, vamos a suponer que esta línea, porque siempre se toma como referencia el centro del fluido, en esta línea roja, ese es el centro del fluido. Y vamos a suponer que este tubo no tiene ninguna altura, es decir, que está a la altura del suelo, del piso. ¿Sí? Es decir, que su altura h va a ser igual a 0. Bueno, si aplicamos el teorema de Bernoulli, que es esta, esto que estoy apuntando, uy, no, ya se me fue. ¿Dónde era? Acá. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver que la ecuación de Bernoulli, al ser la altura 0, por eso le dije, imaginen que este sector del tubo está a nivel de la Tierra. Si la altura es 0, la energía potencial se anula y por lo tanto me queda este término que representa la energía cinética y la energía hidroestática, que es representada con P. ¿Sí? O sea que en el área 1 va a suceder esto y en el área 2 va a suceder esto otro. Bueno, entonces por eso se anula el término potencial del teorema de Bernoulli y nos queda una ecuación de 2 términos en vez de 3. Bueno, para resolver esto hacemos uso del teorema de la continuidad, ¿sí? O la ecuación de continuidad. Recuerden que área por velocidad 1 es igual a área por velocidad 2. De esa ecuación, lo voy a poner acá al costadito para que ustedes lo vean. Entonces vamos a poner área... Bueno, y ahora ¿qué le pasó a esto? Bueno, a ver. Bueno, no me diga que otra vez, si yo lo había probado recién, y otra vez, a ver, ya el día miércoles hemos trabajado sin lápiz, y otra vez.
Bueno, a ver, voy a cerrarlo. Está haciendo que a partir de la ecuación de continuidad vamos a calcular lo que es la velocidad, despejar la velocidad para reemplazarla. A ver, vamos a ver si ya se solucionó. La verdad es que no sé qué es lo que pasa. O sea, no me parece dar una clase y yo no poder escribirlo. Ahí estoy escribiendo con el lápiz y acá estoy escribiendo con el touchpad de la notebook. Pero el touchpad no se puede, o por lo menos yo no puedo escribir. Y cuando escribo con el lápiz me sale esto. O sea, no sé qué pasa. A ver, vamos a ver acá. Bueno, ahí estoy escribiendo con el lápiz. Pero eh, bueno, a ver. Bueno, chicos, parece que otra vez vamos a estar sin... Bueno, bueno, voy a tener que explicarle como el otro día. Ujú. Bueno, a ver si... No, no sale nada. Bueno, mire, chicos, tengo este problema. Antes de sentarme yo acá, sí lo había probado y sí me funcionaba. Lo que pasa es que yo reinicié la máquina. No quiero reiniciar porque esta máquina se va a tardar como por lo menos 7, 8 minutos. Y bueno, listo. No se puede, no se puede. Figúrense que una vez que, usando el teorema de la continuidad, recuerden, el teorema de la continuidad decía que el área 1, bueno, ahora no quiero escribir esto, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esto es teorema de continuidad, ¿sí? Ya lo hemos visto, que también se aplica a fluidos ideales, teorema de continuidad. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar este teorema y vamos a despejar, por ejemplo, la velocidad 1. Entonces nosotros decimos la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2 sobre el área 1. Perdón, área 1. Bueno, eso es lo que va a figurar acá. ¿Sí? Esto que está acá es el teorema de continuidad. Esto lo vamos a sustituir en este, donde dice B1, lo vamos a sustituir. Y ahí, al sustituir nos queda todo esto. Bueno, el área 2 al cuadrado, el área 1 al cuadrado. Luego, ¿qué voy a hacer? Como yo tengo que averiguar cuánto vale el, el área 1 para averiguar no, cuánto vale la velocidad. Entonces voy a despejar de acá, mire, a este B que está acá lo despejo. O sea que tengo que hacer una operación netamente matemática. Para eso voy a hacer despeje, lo que ustedes llaman despeje. Pero ¿saben lo que pasa? Que ni siquiera me deja hacer, o sea, yo quisiera copiar esto acá. A ver, realmente esto es terrible lo que me pasa. Es re terrible lo que pasa.
No, la verdad es que no me dejan trabajar y yo no puedo trabajar así. Bueno, lo que quiero hacer es llevar esto. Bueno, mire chico, a mí me gustaría demostrarle cómo se despeja, pero lo voy a dejar así nomás, porque no puedo copiarlo, no lo puedo llevar, mi pizarrón me está fallando hoy, me falló el miércoles. Ayer estuve trabajando a la tarde, me respondió bien, no sé si tengo que reiniciar la máquina, en fin, se me hace un lío. Ahora estoy conectado, esta tableta se conecta por un cable, tiene las dos partes, Bluetooth y por cable. Bien, vamos a ver si ya se conectó. No se conecta nada. La verdad es que, bueno, ya está activada. Simplemente lo que quería demostrar era cómo se obtiene esta fórmula. Recuerden que esta fórmula, les dije recién, que sirve para calcular el caudal. Eh, Ustedes en el teorema de continuidad, recuerden que el teorema de continuidad no es otra cosa que un teorema de caudales. Por definición, si ustedes averiguan caudal, ¿a qué es igual? Le van a decir que caudal es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Bueno, el caudal también se puede escribir como área por volumen, ¿sí? Área por volumen. Bueno, la ecuación, el teorema de continuidad, lo único que nos está diciendo que el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. Eso es todo lo que nos dice. Entonces, relacionando el teorema de la continuidad con el teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli, nosotros podemos despejar la velocidad. En este caso la velocidad 2 o también se puede despejar la velocidad 1. Entonces, con esta ecuación, conocida como ecuación de Venturi, nos va a servir a nosotros para calcular la velocidad. La velocidad tanto en el punto 1 o área 1 como en la velocidad en el área 2 o punto 2. Si yo sé la velocidad en cualquiera de estos dos sectores del Venturis, lo multiplico por su correspondiente aire y obtengo el valor del caudal. Entonces, eso es lo que hacen los dispositivos que miden caudales. El Venturi le permite calcular la velocidad y una máquina o el misma electrónica lo multiplica a ese valor de la velocidad por el área o por la sección del tubo y le saca la diferencia de velocidad en el punto 1 y el punto 2 y de esa manera se puede medir el caudal o gasto. Bueno, entonces tenemos como aplicación del teorema de Bernoulli el cálculo de caudal o cálculo de gasto. Otra aplicación, la segunda, vamos a ver tres nada más, es esta, que se conoce como velocidad de salida de un líquido. ¿Sí? Se aplica también lo mismo, como ven acá, el teorema de Bernoulli, ¿sí? Pero a diferencia del anterior, recuerden que en el anterior, cuando teníamos que calcular el gasto, habíamos dicho que este caño estaba a nivel del suelo, de la tierra. Por lo tanto, el término de energía potencial se anulaba, es decir, miren acá arriba. Este término se anulaba. Entonces nos quedaba P más un medio de la densidad por la velocidad. Entonces eso es lo que tenemos acá. La presión por un medio de la densidad por la velocidad y el término potencial se anuló. Acá, en la ley de Torricelli o velocidad de escape del líquido, lo que se va a anular es el término cinético, es decir, esta parte se va a anular, ¿sí? El término cinético. Entonces me va a quedar
el término potencial. Me va a quedar la presión cero por la energía potencial de un lado. Y después del otro lado me queda exactamente lo mismo. Pero, fíjense ustedes, si nosotros, ¿por qué? Tengo que explicarle acá un poquito. Esto es hay de dos situaciones distintas. Acá es importante que le haga una aclaración. Ustedes imaginen que esto es un tanque, ¿sí? Y que tiene por acá una salida de agua, de líquido en definitiva. Una situación es cuando esta parte superior, llamémosle tapa del tanque, está, así como está ahora, cerrada, y una situación distinta es cuando este tanque no tiene tapa, es decir, que está abierto, está a la intemperie, ¿sí? Es el mismo análisis, pero distinta situación en este caso, del recipiente o del tanque. Bueno, comencemos analizando cuando este tanque está tapado, es decir, tiene algo que lo está, no le permite que la presión atmosférica influya. Entonces vamos a tener dos puntos de análisis, ¿sí? El punto 1 y el punto 2. A mí me gustaría, por eso yo quería sobreescribir, y no puedo sobreescribir mi tarjeta. En verdad, chicos, que no tengo forma de explicar qué le pasa a mi máquina. Pero lo que yo quería que ustedes vieran, este dibujito, en esto ustedes se van a dar cuenta que tenemos un área 2 con una altura, ¿sí? Y un área 1 con otra determinada altura, ¿sí? Bueno, yo quiero que imaginen así, como lo ven, como esta cañería que tiende a subir. Acá, en este problema, yo quiero que vean lo mismo, que en esta parte donde dice 2 es la parte superior, es como el extremo de la cañería, y en esta parte, en la salida, en el pico, en el área 1, es otro, pero yo quiero que lo vean como la cañería anterior, no como un tanque, porque es más difícil analizarlo como tanque que como cañería. Entonces, ustedes con su capacidad de imaginación, véanlo a esto como si fuera una cañería, como en el ejemplo anterior. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Va a suceder que tenemos que hacer consideraciones. Si para mí este pico o este orificio de salida está distinto del piso, fíjense que acá hay una altura H1 o Y1. Y este punto 2 está obviamente a una altura H2 o I2. Perfecto. Esta altura H es la diferencia entre Y2 o I2 menos I1. Esta es una diferencia. Eso es importante. Otra cosa importante, que acá en el punto 1, fíjense que tenemos presión atmosférica. Es decir, que el punto 1 está la presión atmosférica. Y el punto 2, como está tapado, dijimos, vamos a suponer que está tapado, no está a la presión atmosférica. Eso es muy importante. Ya le dije que vamos a comenzar suponiendo que está tapado, pero ustedes si quieren pueden comenzar al revés. Otra observación que voy a hacer acá, que si bien va a salir líquido por acá, o sea, va a salir el fluido, esta salida o este orificio comparado con el ancho o con el área del recipiente es muy pequeño, ¿sí? Es decir, que la velocidad con que vaya a disminuir el nivel, en la altura del agua, va a ser una velocidad muy lenta, es decir, que su velocidad va a ser constante. Y razón por la cual este fluido cumple con la condición de fluido ideal. Lo mismo el anterior, eso me olvidé decirle, esto también, la velocidad va a ser una velocidad uniforme y por lo tanto en este fluido también va a ser un fluido ideal.
Lo explico todo eso para que se den cuenta que lo que dijimos al principio, que la ecuación de Bernoulli solamente se aplica a fluidos ideales. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer las consideraciones que le estoy diciendo. Si hacemos esas consideraciones, vamos a poder solucionarlo. Recuerden que les dije, este mismo análisis tiene dos ecuaciones. Una de las dos ecuaciones es esta, ¿sí? Veamos ahora, con todas las aclaraciones que lo hice acá en el recipiente, veamos cómo nos queda ahora. El primer término, esta parte de la izquierda, va a ser en esta otra parte, ¿sí? De la izquierda va a ser acá arriba, en el punto 2, y la parte de la derecha va a ser el punto 1. Entonces, veamos a ver si lo podemos hacer coincidir ahí, un poquito más. Bueno, veamos. En el punto 2, ¿sí? ¿Sí? En el punto 2 o punto 1, como prefieran, a ver, no sé. En el punto 2 les dije que esto baja tan lentamente, el nivel este desciende, debido a que el orificio es muy pequeño. Entonces la velocidad, como es tan lenta, se la puede considerar cero, ¿sí? La velocidad es cero. Entonces, si es cero, la energía cinética, que tendría que estar así como acá, tendría que estar acá, se ha anulado. Por eso el segundo término no tiene energía cinética, o término cinético, no tiene. Y esta presión es la presión interior del tanque o del recipiente, que es esta que está acá. Y en cambio, el líquido va a tener una energía potencial, que es lo mismo que decir una presión interior del líquido, que va a estar en función de esta altura, I2. Entonces me va a quedar la densidad del líquido por la gravedad por la altura de 2. Todo esto corresponde en el punto 2. Y en esta parte, que va a ser analizado aquí, dijimos que esto está a la temperatura, a la presión atmosférica. Esta P sub 0 va a ser la presión atmosférica. Y acá sí tenemos velocidad. Como este es un pequeño orificio, la velocidad con que va a salir el líquido va a ser bastante considerable. Entonces, por eso este término cinético, en este punto, la velocidad es distinta de cero, y por eso nos queda el término cinético. Y ese orificio va a estar a una determinada altura. Y como esa altura no va a ser cero, sino va a ser I sub 1, vamos a tener energía potencial. Entonces, dicho de otra forma, en el punto 1 vamos a tener una velocidad que, al igual que en el caso anterior, fíjense que nosotros calculamos velocidad. Pero nada más que en esta situación no va a ser la velocidad en el área 1 o en el área 2 como en el caso, porque fíjense que a nosotros no nos interesa el movimiento grande del fluido como en el caso anterior, sino el movimiento de la velocidad de escape, la velocidad con que sale el fluido. Bueno, haciendo cálculos matemáticos, un poco de álgebra, vamos a tener esta velocidad, ¿sí? Esta velocidad. Esta velocidad es esta que figura acá como V sub 1, es decir, es la velocidad con que el líquido va a salir. Pero esa velocidad es exactamente en donde sale el pico, donde termina el pico, bueno, en ese punto es medido. No es 10 centímetros fuera del pico o 1 metro, no. En el punto exacto de salida, la velocidad va a tener esa fórmula. Bueno, entonces eso se llama ecuación de Torricelli, o ecuación de la velocidad de escape del fluido. También me gustaría que ustedes lo guarden, lo macheteen por allí y lo pongan en una hoja de fórmula, y para que lo tengan. Entonces tenemos la fórmula de la velocidad para cálculo de gasto, y tenemos la fórmula de la velocidad para cálculo de velocidad de escape. Bueno,
Tercera y última aplicación que vamos a necesitar. El anterior era, fíjense que habíamos visto el efecto de Venturi, el efecto de Torricelli, y ahora vamos a ver, acá donde dice otras aplicaciones, el famoso efecto de Pitop, así se llama Pitop, como no Pito, sino Pitop, terminado en T, que es un apellido francés, ¿no? Pitop. ¿Cuál es el efecto de Pitop? De todos los efectos que tiene, es el más variado que tiene la fluidodinámica. El efecto de Pitop tiene mucho que ver con el efecto de Venturi. Yo diría que el efecto de Pitop es una generalización del efecto de Venturi o de la ecuación de Venturi. Veamos, el efecto de Pitop me permite a mí entender cómo se ejerce, cómo los aviones pueden volar. Es decir, esa fuerza que lo impulsa hacia arriba un avión, esa fuerza se llama fuerza de sustentación, ¿no? Bueno, tiene que ver, como le dije hace rato, con la ecuación de Venturi. Está en esta versión donde explica la fuerza ascensional o fuerza de sustentación, y también lo podemos ver acá, en una simple pelota que circula en medio de un flujo de fluido gaseoso. O bien, el efecto de Pitop nos permite estudiar o analizar cómo se sucede la pulverización de los líquidos. Y así como esto, muchos fenómenos aplicados a la industria. Bueno, acá ustedes me preguntarán, pero ¿por qué no tiene ecuación? Bueno, ya les dije que la ecuación de Venturi puede ser aplicada para obtener todos en el caso de la sustentación, la fuerza de sustentación y la fuerza de aspiración, ¿sí? O sea que con el efecto de Pitop podemos crear vacíos. Bueno, esos son los tres modelos o los tres problemas clásicos que vamos a ver. Vamos ahora a resolver un problema. El problema está en la página 22. Bueno, estamos acá. Problema 22. Dice allí, dinámica de fluido, ecuación. Yo voy a... a ver, parece que alguien quiere entrar a esta hora. Ya estamos yendo. Kevin Tolaba. A ver. Bueno, lo dejamos pasar a Kevin Tolaba. Veamos cómo podemos resolver. A ver, ojalá que se haya podido... Nada. Le voy a sacar... Ya lo acabo de desconectar.